Hola, lo siento, voy a hablar en inglés porque mi español no es bastante bueno. So, please, excuse me. Por favor, But thank discúlpeme you por so much eso. for Muchas having me here gracias and por for recibirme y inviting por History of the Painting invitarme, to screen at Medium invitarnos a Masterpiece. And Historia de thank you to una the pintura a festival for presentar organising aquí y our muchas gracias a Spanish ustedes por version, which was organizar la narrated versión by en Francisca español que ha sido Valenzuela. It was narrada really por Francisca special. It was really Valenzuela, lo que lo special. hace So muy it's playing especial. in the cinema, so you can Se all go está check it out. representando en el cine, así es que And pueden ir obviously, a therefore, there is a revisarlo version in Spanish. So y that was van a really easy. tener la versión en español para hacerlo más But I'm fácil. here to talk about Estaré aquí para the hablarles project de History of a Painting. It is a series el project, proyecto and we are Historia de showing una our pintura, que second es uno muy episode, The serio. Light in the Estamos Shadow, here. presentando La But I luz will en las talk to you sombras, about que my es la first segunda episode as well, versión, pero también hablaremos del because primer it's part of the episodio, ya process que es of parte del our proceso de exploration nuestra and exploración establishment of y how to de create el a series that's establecer la educational creación de and una entertaining serie at the same time. de Please listen to experimentos my notes as well, because también otherwise I'll get lost. de entretención como educativos. So we made 2 episodes in just Creamos under 2 2 years, episodios and we en basically 2 años y produced them in básicamente los sprints. produjimos But that en also means that we took carreras the o time en in ciertas between both maratones y episodes nos to tomamos cierto reflect tiempo on entre what we were los doing episodios and para how we could reflexionar learn sobre lo from que it. estábamos So haciendo y cómo podíamos this aprender is de an ello. educational series, Esta es and una we serie ourselves educativa y are nosotros continually learning estamos as we make continuamente it aprendiendo and a la vez figuring que out la how to creamos, así improve es que estamos and how viendo to cómo make it a podemos series that will mejorar appeal y to cómo poder our crear una audience. serie que vaya a ser interesante So, para la what is audiencia. Hope? History of a Painting. ¿Qué We call it es Hope because it's quite a mouthful. Hope o Historia de una It's pintura a por sus siglas en 6 inglés, VR que es más series corto? narrated by Le diremos contemporary Hope. creatives. Esto es We una tell the serie stories de of realidad some of the world's most virtual narrada extraordinary por art and creativos artists, contemporáneos que while cuenta trying, historias hopefully, detrás de to keep la things vida entertaining. Something extraordinaria that Connie del said arte, de los actually in her artistas y del presentation I thought arte was en really sí. interesting Ha sido about muy how we interesante often el see cómo a artists as menudo having been vemos a los successful only artistas after their death. como más And we exitosos sort of put después art de su and muerte, artists on a ¿verdad? pedestal that Y becomes ponemos this a los impossible artistas thing en to un achieve. pedestal y como el arte es algo tan And one of the imposible things de that we wanted to lograr do with y this algo que series queríamos crear was to con esta actually show serie that era de these hecho iconic demostrar que artists estos are first artistas and foremost icónicos, people. primero que They're todos people son with extraordinary personas, stories and who personas have con had an historias impact, extraordinarias que han and we tenido need to un know what these impacto y stories are in tenemos order que to saber better cuáles son esas understand the historias cultures para that we poder live in. comprender mejor And la so we cultura en thought la this que is an important vivimos. thing that we Creemos que es algo need to put out importante there que tenemos que to contribute to expresar para democratizing art, contribuir a la but also to democratización del empower arte, pero our también para audience who empoderar a la often feels audiencia que a outside of menudo the se conversation siente of art history. externa a la conversación sobre la historia. So the genesis of our project, El the génesis de pandemic, nuestro it proyecto fue started durante la in early pandemia. 2020, Comenzó a principios de and 2020 we applied for a y grant, Creative solicitamos X una Arts, beca and that para brings us to o government fondos funding. para este Without government proyecto funding, we would not have been porque able to make no this project. habíamos podido tener financiamiento gubernamental para este proyecto. Estos son algunos de los socios, como pueden ver en pantalla. Two co-creators, so Quentin Darris and myself. Hay dos creadores, Quentin Darras y yo. Ambos contamos contamos nuestras pasiones. Estudié historia del arte en mi primera carrera y Quentin creció en un entorno con educadores e historiadores y creció con esta pasión de explorar las ideas complejas y hacerlas entretenidas. Así es que mezclamos los dos conceptos para ver cómo el arte se ve algo como exclusivo y aparte. Y no hay razón para que eso sea así. Debería hablar a una audiencia más extensa, incluyendo audiencias más jóvenes. Así es que con ese objetivo trabajamos con un equipo agile, con un equipo ágil, porque nos estamos concentrando en la educación. Hoy estoy
primero nombrando a Dominique Darras, quien es la madre de Quentin, que fue nuestra asesora, consultora en este proyecto. Nos ayudó a moldear cómo iban a ser los elementos más interesantes, cómo crear los vínculos entre el contexto histórico y él o la artista y hacerlo más comprensible y más apto para el disfrute de la audiencia a esta escala. Así es que colaboramos con las personas correctas, incluyendo historiadores del arte, y no solamente tener que tuviera correcto a nivel de la historia, sino también a nivel académico. Trabajamos con Charlotte Mickelburg, Jasmine Kendrockman, nuestra compositora, Larissa Mioda, y también narradores y narradoras estupendos. Es un equipo muy grande y genial para estos proyectos. Crear y entretener con una obra de este tipo es algo difícil. Así es que lo que haremos en esta charla es el cómo prepararse, apostar en ustedes y creer en el proyecto y en el equipo y armarse con todos los medios que se tengan para prepararse. Generalmente cuando algo vale la pena es difícil. Hay que establecer el ADN del proyecto desde una etapa muy temprana y asegurarse que todos los miembros del equipo estén en la misma página. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Está claro? ¿Podemos expresarlo de una u otra forma? Eso es lo que será muy importante, ya que a medida que se progresa en este proyecto se van a tener muchas ideas y pueden sonar muy bien en el inicio, pero también puede que les desvíen del concepto original o del objetivo original. Por tanto, una vez que se ha establecido el ADN del proyecto, también se tiene que pensar en quién es la audiencia objetiva y cómo se va a construir el proyecto en torno a esa audiencia, cómo se alcanzará. Y eso también nos lleva a pensar en el USP, el punto único del proyecto. ¿Por qué el proyecto es único? ¿Por qué la gente lo va a disfrutar? En nuestro caso, nosotros identificamos que nuestra audiencia objetiva eran adultos jóvenes, pero tampoco queríamos dejar de lado otras audiencias que pudiesen ser más naturales, como la gente que va a los museos. Así es que teníamos que definir eso y, por supuesto, también tuvimos que navegar entre diferentes industrias, la industria educativa, educacional, la corporativa y otras que narraremos más adelante. Ahora, la creación de Hope, la sigla para Historia de una pintura. Este es un proyecto que fue posible dado que el equipo tenía las habilidades complementarias. Lo construimos en base a nuestra base de capacidades, en nuestro conjunto de habilidades, que era bastante específico para nosotros como creadores. Y la razón por la que les muestro esto es debido a que esto era el tipo o la presentación del proyecto y tuvimos que hacerla aquí en La Rangette, como está indicado aquí. Este es un episodio que está hecho en puntillismo y es parte del ADN del proyecto. Era crear un episodio que reflejase el estilo de la pintura también. Ahora, por supuesto, tenemos la luz en la sombra, The Light in the Shadow en inglés. Este es el segundo episodio. Pueden ver que ya hay una gran diferencia. Hay un personaje que no estaba en la versión anterior. El estilo también difiere. Cada episodio es muy único, como pueden apreciar. Bien, no les voy a mostrar el tráiler que creamos para solicitar los fondos. Sí, les voy a mostrar, si es que tenemos tiempo, 3 trailers que demuestran el proyecto en diferentes etapas de producción. Pensé que esto sería útil, ya que pueden ver, bueno, yo creo, quizás no estarán de acuerdo, pero ya veremos. Creo que hemos establecido el tono y la identidad del proyecto desde su inicio. Verán la progresión entonces y cómo se ha ido complejizando a medida que avanza. You know this painting. Conocen esta pintura, pero de hecho, ¿qué saben de esta pintura? ¿Por qué es importante? ¿Por qué algunas pinturas sobreviven a la prueba del tiempo y no otras? Todas las grandes pinturas tienen algo en común.
tienen una gran historia detrás. Este proyecto se trata de revelar estas historias, comenzando con esta, que se trata de la revolución de la pintura, la revolución de la perspectiva y la revolución industrial. Cambiar las visiones de las pinturas va a cambiar el mundo. Ese es el tráiler que realizamos con Quentin en el proceso de solicitud de fondos, y van a ver que los trailers que siguieron no variaron tanto. Pero bien, los principios que nos guiaron desde el día cero, bueno, no tenemos el día cero, pero es para demostrarles que esto fue fundamental para la creación del proyecto. Nuestro objetivo, como dije anteriormente, era el participar en la democratización del arte mediante la accesibilidad. Y esta palabra tiene, por cierto, muchos significados. El primero era debido a que el arte, la historia, a menudo se ve como algo exclusivo. Queríamos mostrar y demostrar, probarlo, que no es así, que es amigable para todos. Y también queríamos crear esta noción de que no era algo físicamente más accesible, que puede ser irónico porque la realidad virtual involucra elementos físicos, audífonos y ciertas estructuras que es difícil de configurar, pero lo que la pandemia nos demostró es que en los mejores tiempos no todos pueden viajar tampoco para ver una pintura en la vida real. Y veremos que en el caso del arte, la escala es muy importante. El crear una relación personal con una obra de arte también es muy relevante, y se puede apreciar algo. No se aprecia de todas maneras en un papel igual que en la vida real. ¿Qué pasa con la realidad virtual? Nunca va a reemplazar el ver algo en vivo y en directo, pero podemos intentar ofrecer soluciones o alternativas. Así es que durante la pandemia nadie podía viajar, ¿verdad? Esto hizo evidente que incluso fuera de la pandemia esto era un problema para muchas personas. Queríamos crear algo o un proyecto que tuviera una voz cálida, amigable, que los narradores sonaran como gente conocida porque estaban hablando directamente a ustedes con un tono amigable, cercano, y queríamos eso desde el primer día. Es por eso que quisimos trabajar con creativos contemporáneos. El segundo episodio, Caris Matthews y Francisca Valenzuela fueron incluidos en él, y así en los países respectivos intentamos cerrar esta brecha entre la audiencia y la obra, y es por eso nos enfocamos también en el storytelling o la narración y la financiación o becas. Queríamos que fuera aprobado a nivel académico. No queríamos crear nada ni romantizar ninguna historia. No queríamos que fuese ficción. Si hacíamos que los personajes hablaran, era porque teníamos cartas reales de los personajes, como en el caso de Artemisia. Así es que no inventamos absolutamente nada. Les mostramos quién fue esta persona de la manera que mejor pudimos. Y también asegurarnos que estamos creando algo en donde los espectadores fueran a estar inmersos en el mundo y sin interferir en la composición misma o desnaturalizar la pintura. Eso venía del lado mío de la historia del arte. Yo no quería crear algo en donde la obra de arte fuese a modificarse, ¿verdad? Hay muchas otras experiencias de realidad virtual en las que hacen eso, y bueno, por supuesto, eso puede tener un valor diferente en el ecosistema. Nosotros sí queríamos algo más educativo, que les enseñase, y ese era el enfoque. Y además queríamos trabajar con instituciones culturales, por tanto queríamos mantenernos en una postura respetuosa hacia la obra y el artista o la artista. También queríamos tener un estilo visual que representara o que hiciera eco de la pintura, y creamos elementos reconocibles, identificables, que se
hacen parte del ADN de la serie. Uno de estos es que comenzamos en un espacio de galería y terminamos en uno en cada episodio. Y todo esto refleja el espacio de galería real en donde está el cuadro. No es una réplica exacta, pero sí tiene el mismo estilo y la misma sensación que ofrece tal galería. Por supuesto, formamos equipos y contratamos a consultores para cada episodio para asegurarnos de reunir a los profesionales adecuados que nos pudiesen aconsejar en el contenido que íbamos a crear. Y además, trabajamos en una estructura de 3 actos. Tenemos una forma tradicional de narración y de hecho no inventamos nada. Estas son las historias que ocurrieron en las vidas naturalmente, lo que demuestra que es algo bastante intuitivo y es una forma muy natural de formar historias. Eso también iba a resonar naturalmente con las personas, iba a seguir un flujo de la historia bastante fácilmente, o al menos lo que pasó con Hope. Bien, este es el trailer del primer episodio, que era la prueba de concepto o el prototipo. Verán que ha cambiado, pero no tanto, desde el primero. ¿Conocen esta pintura? Probablemente la han visto antes, ¿verdad? Pero, ¿qué saben realmente acerca de esta pintura? ¿Por qué es importante en especial? ¿Por qué algunas sobreviven la prueba del tiempo y no todas? Todas las grandes pinturas tienen algo en particular, tienen una gran historia, y este proyecto se trata de revelar esas historias. Cambiar sus perspectivas sobre las pinturas cambiará el mundo. Bien, ese es el trailer que creamos para el primer episodio y reutilizamos gran parte del texto original que habíamos ocupado en el tráiler inicial. Una vez que realizamos este primer episodio, decidimos que teníamos que crear un espacio en el que pudiésemos aprender del proyecto mismo antes de sumergirnos en la creación del segundo episodio, La luz en la sombra. Así es que organizamos algunos grupos focales. Este es en el espacio X de la National Gallery de Londres y trabajamos con Royal Holloway, con la Universidad Manchester Metropolitan, con UCL, en muchos formatos, algunos presenciales como vieron en la Galería Nacional de Londres, algunos en formato remoto. Sin embargo, estábamos nosotros allí hablando con los participantes, y otros completamente remotos. En cada uno de los casos, el comentario era que se le pedía a los participantes llenar un formulario de manera anónima. Así es que esperamos un espacio en el que la gente podía ser completamente honesta sobre el proyecto, lo que era muy valioso, ya que no solamente validaba esta acción, lo que estábamos haciendo, sino también nos entregaba conocimiento profundo sobre cómo podíamos mejorar en las partes que necesitaban más trabajo o que no estaban funcionando bien. Así es que tuvimos refuerzos positivos, retroalimentación muy positiva de la audiencia. Todos los aspectos clave en los que queríamos destacarnos sí habían llegado a ser claros, pero también tuvimos aprendizajes que ocupamos para el segundo episodio, y era el crear un nuevo pipeline para establecer también un nuevo pipeline en donde Quentin creó una biblia técnica, digámosle, que iba a ser útil a lo largo del camino, más episodios que siguieran, pero también si es que uno de nosotros era atropellado o moría súbitamente, el otro podría seguir con el proyecto. Además, nos dimos cuenta, bueno, sabíamos, pero confirmamos también de que había espacio para mejora. Mejoramos la capacidad de interacción. Verán, cuando prueben la experiencia, que trabajamos con un consultor UX en donde se nos guió en la mejora y lograr lo que queríamos hacer. Nuestro proyecto es interactivo o guiado por la mirada. No hay controles,
es una experiencia muy intuitiva y muy accesible para personas con diferentes capacidades, lo que era muy importante para nosotros desde el inicio y lo que queríamos hacer también y teníamos que hacer era descifrar cómo hacerla aún más intuitiva, de lo que hablaremos luego. Añadimos a nuevos miembros del equipo, también trabajamos con un ilustrador de títeres, de marionetas, también otras mejoras se realizaron en el proyecto, trabajamos con más ayudas visuales, trabajamos con la estructura, creamos diferentes escenas, marcamos cada momento emotivo, una emoción fuerte apoyada con aspectos visuales. Queríamos tener mayor diversidad visual también. Estas son algunos de los comentarios de la retroalimentación. Las ocupamos porque fue bastante alentador. Nos sirvió el recordar en la producción. También era útil para darnos ánimo y recordarnos que el proyecto sí estaba resonando en la audiencia objetiva. Llegaba el mensaje. Hablamos de toothbrushes. Toothbrush, esta es una herramienta de la que hablaron antes y también fue muy importante porque con ella descubrimos que en cualquier momento cuando teníamos actores clave externos teníamos que comunicar qué era lo que estábamos haciendo para verificar si estaba o no funcionando. Añadimos más personajes. En la derecha ven Artemisia y en la izquierda tenemos este títere que está ilustrado por Xu Yuyun, el artista ilustrador que les hablaba antes. Y así es como fuimos desglosando la creación de estas marionetas. Es algo muy normal y tradicional, no pareciera que va a ser parte de una realidad virtual. Y aquí ven que hay unas imágenes del Unity Project que creó Quentin. Esto es lo que ven aquí, esta ave, este pájaro, es la ayuda visual. Teníamos un ejemplo inicial muy rudimentario que era un árbol que crecía y moría a medida que se iba siguiendo la vida del artista, pero era algo muy abstracto. Así es que en este episodio, en vez, evolucionamos esta idea hacia un compañero móvil que no solamente pudiese reaccionar emocionalmente a lo que estaba ocurriendo en la escena, pero también pudiese guiarnos visualmente para asegurarnos de que el espectador en ningún momento fuera a perderse. Es un espacio 360 grados en el que los espectadores pueden darse vuelta e interactuar, pero también queríamos asegurarnos de que se sintieran seguros de no perderse nada que fuera importante. Por supuesto, estos son algunos elementos visuales que nos ayudan a crear un ambiente, un mundo virtual más enriquecido. Esta es una imagen de lo que podemos ver fuera de las ventanas de la experiencia. Bien, ahora voy a saltarme lo siguiente. Este es el trailer del segundo episodio, pero dado que lo van a ver, creo que no es necesario que se los muestre porque prefiero pasar más tiempo con lo que sigue. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Conoces a esta mujer? Artemisia Gentileschi. Es muy probable que haya escuchado su nombre antes, pero ¿sabe por qué? Esa es una de las experiencias más interesantes que he tenido. Cuando las pinturas están alrededor de ti es fantástico. Todas las grandes pinturas tienen algo en común. Tienen una gran historia detrás. Bueno, pueden ver que la vamos a presentarla en la primera exhibición del Reino Unido. Una vez que aprendimos de nuestra producción y de cómo crear algo que pensamos que iba a tener un impacto en la audiencia objetiva, también tuvimos que enfrentarnos a diferentes desafíos y a soluciones que sentíamos que eran las correctas. Así es que el mayor desafío para nosotros fue la necesidad de poder unir diferentes ecosistemas
el educacional, el del arte, el del entretenimiento, arte contemporáneo, las instituciones culturales, todos estos mundos o ecosistemas trabajan a diferentes escalas y eso es algo que hemos estado aprendiendo, el descifrar cómo podemos adaptarnos a estas diferentes escalas de tiempo también y cómo asegurarnos de lo que estamos haciendo sea realmente accesible y eso es algo en lo que seguimos trabajando, seguimos esforzándonos, creo que eso es parte de la industria, pero claro, estamos trabajando, formando asociaciones para asegurarnos de que nuestro episodio sea ampliamente conocido y que esté disponible gratuitamente. El segundo episodio va a ser monetizado en diferentes plataformas porque queremos contribuir también a la visión de la industria de la realidad virtual y cómo es un modelo de negocio. Luego vemos que la pandemia presentó tanto un desafío como una oportunidad. Si no hubiésemos tenido la pandemia, quizás no existiría este proyecto, pero también fue un desafío, ya que nos muestra que los, los diferentes montajes para la realidad virtual son difíciles de distribuir y los desafíos que enfrentan las instituciones culturales eran nuevos, tenían otros problemas. También involucrarse con nuevos medios es difícil y puede ser algo de temer porque hay diferentes escalas que como mencioné antes también era un desafío, pero también hay es una serie que ofrece soluciones para instituciones de cultura, porque habla a culturas más jóvenes, a generaciones más jóvenes, porque esto les hace sentirse vistos de alguna forma, porque también tratamos temas bastante duros, porque hay artistas contemporáneos con los que hemos trabajado, quienes también han trabajado como historiadores del arte. Es algo que involucra a todos, en definitiva, y nos demuestra que el gran arte puede venir de cualquier parte y que no tiene que haber un estatus o oportunidades en particular para que se cree un gran artista, porque la industria es increíblemente diversa. Una vez que digerimos todos estos desafíos y las soluciones, también decidimos que deberíamos estar escuchando cuáles son los puntos únicos de venta. Esto no es único para nuestro proyecto, sino también para comunicarlo con potenciales socios y también era importante para saber cómo vender el proyecto al identificar los puntos de venta únicos del mismo. Bueno, vemos que tenemos un equipo con habilidades muy complementarias y muy específicas que permiten que este proyecto sea el que es, en donde la historia es lo que motiva el proyecto, porque es un proyecto que en donde de hecho la experiencia de usuario de la tecnología no tiene muchas barreras de entrada, es muy intuitivo, es guiado por la mirada, como les dije antes, puedes estar en una silla de ruedas, puedes aún disfrutarlo con diferentes capacidades, por lo tanto lo hace atractivo para muchas audiencias. Creamos una narración que apela a adultos jóvenes sin molestar tampoco a audiencias mayores. No son personas que no conocen realmente la historia del arte, la historia detrás de una pintura, sino que están dando estos primeros pasos. Así es que esta serie de realidad virtual es una serie en el sentido, no en el sentido tradicional, en la que hay una consecuencia de hechos, sino que cada una es un episodio con inicio y fin, tiene su propia estructura, tienen, eso sí, puntos de inicio y fin similares, como con UX, y también nos enfocamos en la diversidad. Queríamos demostrar que el canon del arte en la historia no solamente está dominado exclusivamente por hombres europeos blancos. Para el canon
occidental, sino que Artemisia Gentileschi era una artista barroca y no fue la única. Fue increíblemente exitosa durante su vida, pero es importante saber que no fue la única que tuvo éxito en su vida. Acá tenemos Jean-Michel Basquiat con su pintura y vamos, bueno, con gusto a hacer un episodio en el futuro sobre él. ¿Qué es lo que sigue? Obviamente festivales como este son una gran oportunidad para mostrar los proyectos, como también exhibiciones en las que tendremos también estamos viendo cómo estos proyectos pueden ser vistos por audiencias en instituciones culturales, conversiones en 360. Por supuesto, eso no va a alcanzar el potencial máximo del proyecto, pero lo que hace es cerrar esta brecha entre los que tienen acceso a un audífono o un visor de realidad virtual y los que no. Por supuesto, estamos trabajando en la creación de nuevas asociaciones para los episodios existentes, pero también para los nuevos. Lo genial de este tipo de proyecto es que puede viajar, no solo que pueden ser traducidos a diferentes idiomas, sino que también podemos crear episodios que tengan un impacto cultural, un vínculo con diferentes culturas. Y eso va a ser realizado por la formación en equipo de diferentes capacidades para contar la historia de diferentes formas. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Por favor. ¿Te animas a que te hable en español y me respondes en inglés? Sí. ¿Sí? Vale. Okay. Pero hablas despacio, por favor. Despacio. Yeah. Sí. Bueno, y vamos a abrir a preguntas enseguida. Gael, cuando tú empezaste con esta serie, ¿imaginaste que lo iban a ver también alumnos de escuela? ¿Pensaste que el público podían ser adolescentes o niños? Sí. Yes. No necesariamente definimos un grupo etario porque eso también dependía del episodio. Nuestro primer episodio, por ejemplo, era universal, mientras que el segundo es probablemente para un público de 12 años y más. Pero también queríamos apuntar a estudiantes universitarios, adultos jóvenes. Ese era un objetivo, el alcanzar esas audiencias en un punto en donde pudiesen no estar interesados en la historia del arte y mostrarles que sí tiene un interés. Bien. ¿Cuántos de ustedes vieron How many ya of en la you sala la already película? watched this Uno, movie or tres. this experience? One, The three. other people Okay. don't understand because Hay personas que no han visto la película. Okay. no han visto la película. Vamos a contarles un poco Okay. de qué se trata. Yeah. History of Painting son capítulos de diferentes artistas y diferentes películas, diferentes pinturas, y en realidad virtual vas a entrar en la vida de ese artista y vas a conocer el momento histórico en que el artista hizo la obra. ¿Tú entiendes? ¿Sí? Y vas a conocer su obra, su vida y las motivaciones de esa obra. Entonces, la experiencia es muy bella, muy pedagógica y utiliza en su forma de narrar unos personajes que parecen marionetas, ¿sí? Que parecen títeres, que van dialogando entre sí. En el episodio que está aquí es el de Artemisia. Es también una historia de género, es una historia de una artista que que luchó como mujer para poder desarrollar su arte. ¿Elegiste esa historia por eso también?
La verdad es que nos concentramos en Artemisia porque queríamos enfocarnos en mujeres en el siguiente episodio. No queríamos pasar de un artista hombre a otro artista hombre. Queríamos diversificar la serie, pero no sabíamos esta historia de Artemisia cuando decidimos escogerla. Lo que sí sabíamos era que su autorretrato, Santa Catalina de Alejandría, fue increíblemente evocadora, interesante, y eso fue lo único que nos llevó a descubrir más de su historia y realmente nos topamos con esta historia realmente extraordinaria que es bastante conocida en el mundo de la historia del arte, pero me parece que en la cultura general no lo es. Así es que tuvimos la fortuna de que su historia era tan extraordinaria. ¿Puedes contar en 2 palabras la historia de Artemisia para que entiendan por qué decimos que es extraordinaria? Sí, claro, Artemisa nació en el siglo XVII, era una mujer, una artista increíblemente talentosa, cuyo padre también era un artista y por tanto ella se convirtió en su aprendiz. Desafortunadamente ella fue atacada y abusada sexualmente por su mentor cuando era solo una adolescente. Así es que, bueno, historia corta, Tassi, ella llevó con su familia a Tassi, quien fue su atacante, su violador, a la corte y ella ganó. Y esa fue la forma en la que se podía verificar en que se estaba diciendo la verdad. Si fuiste torturada y tu historia cambia, era verdad, pero si es que, bueno, Artemisia nunca cambió su versión de la historia, así es que la hizo verdadera. Se casó, luego su marido la abandonó, fue madre soltera, pero aún así era muy respetada y estaba bien considerada durante su vida como artista, así es que pudo mantenerse a ella y a su hija a flote y se convirtió en una de las artistas más demandadas de la época, sin importar su género. Ella estaba al tanto de que el ser mujer era un obstáculo. Ella no era feminista, no se declaraba como feminista porque ese concepto no estaba en boga en ese tiempo, pero ciertamente lo es para nosotros y demuestra una increíble resiliencia y talento. Y ahora, ¿siguen pensando en nuevos capítulos? ¿Hay algún capítulo sobre algún artista latinoamericano que te gustaría hacer? Sí, ya sabes la respuesta a eso. La respuesta es sí y es Frida Kahlo, por supuesto. Me encantaría absolutamente hacer un episodio sobre ella. Es una artista extraordinaria. Todos la conocemos en cierta medida, ¿verdad? Pero no tan bien, así es que nos encantaría llevarla a la realidad virtual. ¿Qué es lo que te gustaría, qué es lo que la gente sabe de Frida y qué es lo que te gustaría contar? Bueno, no sé exactamente lo que vamos a decir porque eso será parte de nuestra investigación, seguro, pero sí, las personas ya saben que, bueno, hay 2 cosas que la gente sabe sobre Frida Kahlo. Es que tenía una discapacidad y, por supuesto, que tenía una uniceja, que es una imagen icónica global. Pero ¿por qué era tan popular? ¿Por qué era tan talentosa? ¿Cuáles fueron los obstáculos a los que se enfrentó? ¿Y por qué eso aún importa en nuestra realidad? Creo que es una historia menos conocida que sería muy interesante expresar. Yo recuerdo mis clases de arte en la escuela y muchas eran muy aburridas. Yo imagino que si me enseñaran arte y conociera la historia de Artemisia con esta pieza, sería súper inspirador. ¿Pensaste en eso al momento de hacer la serie? ¿Te imaginas que tu herramienta sirva en el aula? Sí. Sí, definitivamente queremos llevarla a las aulas y eso es algo que esperamos concretar o que estamos intentando, en lo que estamos intentando trabajar. Bueno, no sé si podemos hacer la historia del arte así tan interesante, pero sí, yo ya lo encuentro interesante, pero me doy cuenta de que en general no es para todos, que no la ven como algo tan interesante, que es algo anticuado. Y de hecho, artistas en su vida, a lo largo de sus vidas, no necesariamente son rebeldes, pero sí
hacen comentarios sobre su propio contexto. Los artistas son atrevidos y tienen algo que decir, y el hecho de que ahora estén en un sistema de exhibición a partir de ese contexto es algo que los hace irreales, como si fueran simplemente figuras de mármol. Y lo que queremos en parte es demostrar que estos artistas eran personas que enfrentaban problemas a los que aún nos enfrentamos en la actualidad, que muchas de las temáticas que podemos descubrir, revelar de sus vidas son de la actualidad, y creo que eso es muy interesante porque nos ayuda a conectarnos con con el legado que nos dejan y poder comprender el mundo de hoy también. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta del público? Si alguien quiere preguntar algo a Gael, es el momento. Sí, ahí Connie, por acá adelante. Ahí viene el micrófono. Vamos Arnau, muy bien, al trote. Thank you. Gracias. Hola. Hola Gael, felicitaciones, es increíble lo que están haciendo. 3 preguntas, 3 questions. One, how long does each episode last? ¿Cuánto dura cada episodio? Segundo, si es que me puedes indicar un presupuesto aproximado que tengan para el desarrollo de cada uno de los episodios. ¿Y necesitan los derechos de autor o la aprobación de legado familiar o algo similar para poder reproducir su trabajo? Excelentes preguntas. Los episodios, bueno, intentamos mantenerlo en una duración de 15 minutos, pero digamos, del onboarding al offboarding, 15 minutos, 15 segundos, al menos esa es la duración. El primero es más corto. Ahora, en términos de presupuesto, este también varía. El primer episodio fue mucho menos costoso que el segundo episodio, y no quiero necesariamente comprometerme con un número, pero el segundo episodio para teníamos un presupuesto de 100,000 libras aproximadamente, sí, libras esterlinas. Y es muchísimo dinero, pero para la animación y para realidad virtual es un presupuesto reducido, más pequeño. Pero lo que también definimos es que ahora que tenemos un primer y segundo episodio, existen ciertas pruebas de concepto en sí mismas. El primero es mucho más simple, más corto, sin personajes. El segundo episodio es más extenso y tiene varios personajes, diferentes cambios de escena. Así es que hemos explorado ambos extremos, lo que nos ha permitido prepararnos a lo que podemos hacer algo intermedio, pero también una pieza de compañía de realidad virtual, que es algo que recicla activos de este segundo episodio y que es una introducción de 3 minutos al proyecto, por ejemplo, lo que también es una posibilidad, crear algo que sea mucho más asequible. Podemos tomar de estos 2 episodios lo que queramos dependiendo del contexto y del artista o la artista. Y por último, los derechos de autor. Bueno, el copyright. Estas 2 artistas, Artemisia Gentileschi y John Bobst, bueno, murieron hace muchísimos años, así es que lo que teníamos que licenciar era el derecho a ocupar la imagen de la pintura. El Instituto de Arte de Chicago para el primer episodio no solicitó ninguna tarifa. Una pintura muy icónica y teníamos 3 meses para lograr esto, así es que fuimos directo a trabajar. En cambio, en el caso de Artemisia Gentileschi, nosotros sí trabajamos teníamos los derechos. Si es que trabajásemos con Frida Kahlo, tendríamos que trabajar con su legado o Arnau tiene una pregunta. Los derechos de autor, Gael, claro. En términos de narrativa, para salir un poquito de hacer el salto, ¿no? Porque Metamorfosis está muy bien, pero también es tecnológico, ¿no? Yo voy un poco al otro lado. Está muy claro que al final se ve muy claro en las 3 piezas, ¿no? Que es fantástico, como hay una aproximación al cuadro, pero el cuadro es una parte de la historia, ¿no? Es una parte del big picture, del frame. ¿Se ha planteado el equipo o salió la idea de, aparte de explicar el contexto del cuadro y la historia del cuadro, que es una parte y me gusta mucho, está como metonimia o parte del todo, como metáfora, si también sería interesante o qué podría aportar explicar la historia del pintor o pintora detrás?
¿Sí? ¿Eso se ha valorado alguna vez? ¿Ha habido alguna idea? ¿O lo ves como una tercera capa de interpretación, me refiero? ¿Lo habéis valorado? ¿O tiene sentido para ti como artista, como productora, como realizadora? I don't think I understood the question. Creo que no entendí su pregunta. Le decía que hay una primera capa que se lee, la parte de la historia, del contexto, pero también hay que hablar de la narración del pintor o pintora detrás de la historia. ¿Es algún problema esto? ¿Podría ser más interesante hablar de la pintura misma? No han visto el episodio, ¿cierto? El proyecto. No. Porque si es que la viste y aún me haces esa pregunta, sería un problema. Porque nosotros contamos la historia del artista y también de la pintura y mostramos diferentes cuadros que entregan un contexto sobre por qué esa pintura importa en específico, por qué esta fue diferente. Así es que hacemos todo eso en 15 minutos. Nosotros no profundizamos en la técnica porque eso no era la parte más interesante de la vida y trabajo y obra de Artemisia. Te llevo a otro lugar, a tu trabajo como directora. A nosotros aquí en Mediamorfosis nos interesa también marcar caminos para los realizadores, para los creadores, y aquí nosotros podemos ver un camino que une la realización, la producción audiovisual, en este caso inmersiva, con la educación. Es decir, tú como creadora audiovisual estás creando una pieza que tal vez su público mayor, yo creo, esté en las aulas, esté en los colegios, en las escuelas, en los estudiantes de arte, ¿sí? Es decir, tú te das cuenta que hay un camino para los creadores audiovisuales para producir productos educativos. Sí, definitivamente. Creo que para mí es un camino separado al que llevaba hasta ahora, que es el realismo mágico, la fantasía, la ciencia ficción, pero de cierta forma la narración, el storytelling, es eso, es encontrar la audiencia también, es parte de lo que se debería estar haciendo cuando se prepara, y en este caso la audiencia, bueno, los estudiantes son aficionados, personas que son curiosos, y el público natural son las personas que acuden a exhibiciones, que van a museos, los estudiantes en el aula, etcétera. Pero creo que la narración en una forma involucra a los docentes. Mis profesores favoritos eran los que contaban historias, y así era como yo aprendía, como se quedaba conmigo el conocimiento. Porque tengo el instinto natural de querer contar historias, es una cosa, pero en este caso teníamos que trabajar con educadores y educadoras para asegurarnos de que tuviera el componente pedagógico. Así es que es un conjunto de habilidades bastante específico. Pero sí, narradores, hay una línea, un vínculo natural con los narradores, porque todo se trata de crear una historia que vaya a ser comprendida fácilmente por la audiencia, y esto es algo en lo que Quentin era o es muy bueno. El desglosar algo y hacerlo sonar más interesante, más entretenido y menos complejo, o un poco menos complicado, diría. Bien, otra pregunta más, ¿algo más para Gael? Aquí. Y vamos a ir cerrando. Hola, mi nombre es Paola y soy productora cultural. Creo diferentes tipos de productos culturales como libros, películas y artes visuales. Tengo dos preguntas, bueno, una pregunta y la otra una sugerencia. La primera es ¿por qué escogieron esta pintura de Artemisia Gentileschi? Es una excelente pregunta. Nos financió el gobierno del Reino Unido con un fondo en particular que ofrece. No podíamos enfocarnos en cualquier artista, pero en última instancia decidimos ocupar el dinero del gobierno para
el dinero del gobierno del Reino Unido para enfocarnos en una obra que perteneciese a una galería del Reino Unido, como la Galería Nacional. Esto es algo que pensamos en representar en la misma galería en algún momento, pero el factor impulsor era porque estábamos ocupando los fondos del Reino Unido y queríamos que se devolviesen de alguna forma a ese ecosistema. Lo otro, ¿conoce el trabajo de Clara Peters? Es sorprendente, es una historia sorprendente. Ella pareciera haber inventado la selfie, pero hace 5 siglos. Ella es una artista que surgió en un momento en donde las mujeres no se suponía que serían artistas o que debían ser artistas. Ella se retrata. Bueno, no sé si puedo explicar esto en inglés, pero she portrays herself in the shiny surfaces of objects that belong to paintings, that are within paintings. Quizás en los últimos 5 o 10 años los historiadores del arte descubrieron que había alguien que estaba retratada en estas superficies brillantes y comenzaron a unirlas con otras imágenes y descubrieron que era la misma artista. Deberías. Sí, muy interesante, suena interesante. Me encantan estas historias de artistas que se involucran en obras de otros. Clara Peters, entonces tomo nota. Sí, yo también. Yo también trabajo en esto y me encanta esta historia, es sorprendente. Gracias. Bueno, les cuento que Mediamorfosis participó en la traducción, produjo la traducción al español por la actriz Francisca Valenzuela. La cantante. Perdón, soy argentino. Y está esa versión aquí, en español, y creo que si ahora se les despertaron las ganas después de escuchar tanto hablar de esa obra, la pueden ver en español o en inglés, en su versión original, aquí en nuestra sala. Otro tema que pensaba es que tú contabas, naturalmente, que tu obra cuesta unas 100.000 libras, unos $130.000, más o menos, y ahí queda claro cómo en nuestra región podemos prototipar, pero llegar a esas cifras para producir, si no nos asociamos y no nos vinculamos con países que tienen esos fondos, para nosotros es muy difícil producir esas obras. Realmente creo que hay capacidad muy buena en la región, pero necesitamos acercarnos, y tu obra es claramente un ejemplo de eso por la complejidad que tiene. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Un aplauso, por favor, para Gael. Los invitamos a todos a ver su obra.